Bueno, vamos ahora a ver el caso de una fuente de tensión que no es continua, no es corriente continua, sino que es corriente alterna. Aquí lo estamos poniendo. F es igual a 10 por el coseno de 3t. Esto implica que ustedes tengan que usar ahora los números complejos que lo aprendieron en matemáticas previas y algunos conocimientos sobre la parte de lo que se llama fasores. Entonces, yo tengo que la fuente de alimentación es una señal cosenoidal 10 coseno de 3t. También damos valores a la resistencia 30 ohmios, el condensador es 0.25 faradios y estamos considerando una condición inicial B de 0 igual a 0 voltios y se nos pide cuánto vale B de T, cuánto vale el voltaje B de T desde que se cierra el circuito. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar aquí en esto? Tenemos que hallar, para hallar este voltaje, esta respuesta completa, acuérdense que todo pasa por un transitorio hasta llegar a un permanente, a un régimen permanente o estacionario. Entonces, para yo hallar esta respuesta completa, tengo que sacar la ecuación diferencial. Ya vimos en el otro video que esa ecuación diferencial para este circuito es RC por la derivada del voltaje en la placa del condensador respecto al tiempo más el voltaje en el condensador igual a la función de alimentación que es 10 coseno de 3t. Bueno, damos los valores, RC nos da 7.5, la primera derivada del voltaje más B de t igual a 10 coseno de 3t. Entonces, ya sabemos que esta B de t es una solución a esta ecuación diferencial que va a estar compuesta por una solución transitoria o natural más la solución permanente o estacionaria. Entonces, la solución natural, ¿de dónde la sacamos? O transitoria. Bueno, es la solución de la ecuación homogénea. Ya la vimos antes en el otro video, que esa solución transitoria, ¿verdad? Esa respuesta transitoria tiene la forma A por E a la menos T sobre RC, que resolviendo eso nos da menos 0.13T. Esta es la solución, esta es la respuesta transitoria de la ecuación, de la solución a la ecuación diferencial. Ahora, la solución particular, ¿qué hacemos con la solución particular? Bueno, aquí aplicamos simplemente las técnicas que ustedes aprendieron en circuitos 1, todo lo que es la solución de mallas, de nodos, etcétera. Este es un circuito muy sencillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que incorpora? Que como ahora usted tiene una señal alterna, utiliza los fasores. ¿Qué quiere decir fasores? Usted va a agarrar, como les dije, como se lo mostré en uno de los videos de apoyo, ¿verdad? Usted de aquí va a extraer, de este 10 coseno de 3t, se extrae el fasor, que va a ser como número complejo para mi circuito ahora. ¿Qué va a ser? Va a ser el módulo que es 10 y el ángulo es el ángulo de fase. Como ustedes pueden ver aquí, el ángulo de fase es 0. Entonces, quiere decir que el fasor de esta tensión es 10 ángulo de 0 grados. La resistencia tiene el mismo valor tanto en el dominio fasorial como en el dominio, el dominio no fasorial. El capacitor se define la impedancia. En el dominio fasorial hay que calcular la impedancia de ese capacitor. Aquí es igual, bueno, está en los videos, pero aquí se los estoy expresando. Pues. La impedancia del capacitor es 1 sobre omega C por J. ¿Quién es la omega? Omega es la frecuencia en radianes del sistema. ¿Quién la da? Este señor que está acá, porque esto es 10 coseno de omega T. Quiere decir que omega es 3. Entonces, esto sería 1 sobre 3 por C, que es 0.25 faradios, entonces sería 0.75 J. Bueno, aquí hago 1 entre 0.75 es 1.33 sobre J. Esto no lo puedo utilizar así, se coloca para multiplico por J el numerador y el denominador y me va a dar menos 1.33 J. Esto es un número imaginario, puro. Entonces, quiere decir que este circuito, ahora ya tenemos, ¿verdad? Esto es 10 ángulo de 0, es un número complejo pero en forma polar, como ya ustedes ya lo saben, un número complejo puede estar expresado en forma polar o en forma rectangular. Entonces aquí tenemos 10 ángulo de 0 grados, 30 y menos 1.33 J. Si yo quiero calcular la corriente fasorial acá, ¿verdad? La corriente en el campo de los números complejos sería la tensión, que ya ustedes saben que por técnica es tensión entre la sumatoria de las impedancias, que sería 30 menos 1.33 J.
Entonces vengo para acá. La corriente o el fasor corriente sería 10 ángulo de 0 sobre 30 menos 1,33J. Estos son números complejos ya. Ustedes ya saben, manejan operaciones números complejos y saben que las divisiones de números complejos es mejor hacerlo en forma polar ambos. Si lo hacen rectangular se pueden hacer, pero es un poquito más tedioso. En forma polar, entonces me queda que el polar de 30 es menos 1,33J, repasen sus apuntes de matemática, ¿verdad? El polar de este rectangular, de este número complejo rectangular, es 30,03, ángulo de menos 2,54. Este es el módulo. El módulo, acuérdense que es 30 al cuadrado más 1,33 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, te va a 30,03. Y el ángulo es 1,33 menos 1,33 entre 30 es la tangente, la arcotangente de eso es el ángulo, es menos 2,54 grados. Bueno, entonces aquí hacen módulo entre módulo, 10 entre 30 da 0,33 y el ángulo, este ángulo que está acá pasa acá arriba, no lo divide, acuérdense, esas operaciones con números complejos, esto pasa sumando y te queda, cambia signo, pues, 2,54. Esta es la corriente fasorial, la corriente en el dominio de los números complejos. Pero yo estoy buscando es la tensión acá, porque es la respuesta particular, la respuesta permanente. Cuando esto pase mucho tiempo, ¿cuál es la tensión en este condensador? Entonces la tensión en este condensador sería ley de Ohm, sería esta impedancia por la corriente que la atraviesa. ¿Quién es la corriente? Esta que está aquí. ¿Quién es la impedancia? Menos 1,33. Entonces sería la impedancia menos 1,33J por la corriente, que es esta, 0,33, ángulo de 2,54. Llevo esto a forma polar, aunque está ahí muy evidente, pero bueno, lo hacemos explícito. 1,33, ángulo de menos 90, módulo por módulo, 1,33 por 0,33 es 0,44, y los ángulos se suman, porque los dos están en el numerador, menos 90 más 2,54 es menos 87,46. Ahora, esto que está aquí, punto 44, ángulo de menos 87,46, es el fasor tensión, pero a mí me interesa es la tensión en el tiempo. Entonces, este punto 44 pasa a ser la amplitud de la cosenoidad. Luego sería coseno de 3t, porque esa es la frecuencia en radianes del sistema, ¿verdad? 3t. Y el ángulo sería el de fase de esta tensión respecto a la fuente o a la referencia. Menos 87,46. Esto que está aquí es la respuesta particular. Entonces ya tenemos la respuesta transitoria y la respuesta particular. La solución completa es la sumatoria de la respuesta transitoria más la respuesta permanente. Pero hay que calcular la constante A, como se lo dije en el video anterior y como están en los ejemplos. ¿Cómo se calcula la constante A? Valiéndonos de las condiciones iniciales. Porque cuando yo agarro esta ecuación que está aquí, la evalúo en cero, si yo sé cuánto vale la condición inicial, es muy fácil llegar a lo que es la constante. Entonces, B de t igual 0, entonces sería B de 0 igual a A por E a la menos 0 por punto 13 es 0, E a la 0, ¿verdad? Eso va a ser 1, entonces queda A. Y 0,44 por el coseno de 0, 3 por 0, 0, menos 87. Aquí está, coseno de menos 87. Entonces esto me va a quedar A por punto 44 por punto 0,44, que es el coseno de este. Me va a dar esto, y esto A más 0,02, igual a quién, a 0. ¿Quién es 0? La condición inicial. Dijimos al principio que el voltaje en el condensador es 0. Y de aquí despejo A. Esto sale para acá. Entonces me queda que A es menos 0,02. Entonces ya coloco mi 0 acá. Voy a por aquí para ver si puedo hacer algo con... creo que es este. Aquí. Este señor, ¿verdad? Este señor es la respuesta completa. Este señor es la respuesta completa en el tiempo. ¿eh? Aquí está. Yo puedo empezar a grafico esta solución y me va a dar cómo es la respuesta del circuito desde que se cierra el switch. Pero entonces, ahí viene el otro tema que ustedes tienen que encontrar, pues
el significado de este asunto, que es la transformada de Laplace. Hay un curso en matemática previo a esto que habla de las transformadas. Solamente se dedica a las transformadas. Y recuerden que dentro de esa, una transformada muy importante es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, porque para nosotros en la ingeniería electrónica es fundamental. En control la van a estar manejando cada rato. Bueno, además de la definición que de infinito a infinito, la unilateral de cero a infinito, del factor S, etcétera, ¿verdad? Lo importante es que usted de ahí obtiene unas tablas para hallar la transformada de Laplace, de la derivada, de la integral, de la función cosenoidal, de la impulso, etc. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros el circuito? Resolver el circuito es hallar la respuesta esta, hallar la respuesta completa, pero por Laplace. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, partimos de la ecuación diferencial. Acuérdense que esta es la ecuación diferencial del circuito. Aquí al principio ya la tenemos, ¿no? ¿Ok? La sacamos a través de las ecuaciones de Kirchhoff, ¿verdad? Aplicamos las ecuaciones de Kirchhoff, ¿verdad? Y sustituimos los valores y nos da la ecuación diferencial del circuito. Esa ecuación diferencial ahora la vamos a resolver a través de la transformada de Laplace. Si no, esta respuesta que nos da a través de la transformada de Laplace tiene que ser igual a esta respuesta que la hicimos a través del método de los fasoriales, de los fasores para hallar la respuesta permanente y del estudio que hicimos en la ecuación homogénea para hallar la respuesta transitoria. Bueno, vamos a hacerlo ahora por Laplace. Entonces, por Laplace, ¿qué sería? Esta es la ecuación diferencial. Conviene en Laplace, como ya ustedes saben, dividir, ¿verdad?, entre el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden, este es el primer orden, lo dimos entre 7.5 para dejar ese coeficiente en 1. Esto es para que cuando hagamos la transformada sea más fácil. Entonces dividimos 1 entre 7.5, aquí está 1.133, y 10 entre 7.75, 1.33. Aquí está mi ecuación diferencial. Ahora aplico la transformada. ¿Quién es la transformada por tabla? Ya ustedes la conocen, la transformada por tabla de una derivada es S por la transformada en Laplace de B de t, ¿verdad? Menos la condición inicial. Eso es lo que aporta Laplace, nos permite manejar de una vez la condición inicial. Menos la condición inicial, que por cierto, para este ejemplo es 0. Luego, más 0.133 por la transformada de Laplace de B de t. ¿Quién es la transformada de Laplace de B de t? B de S. Es igual a 1.33 por la transformada de Laplace del coseno de 3t. ¿Quién es la transformada de Laplace del coseno de 3t? Es S, el laplaciano S, el factor S, ¿verdad? Sobre S cuadrado más 9. ¿Quién es 9? Es esta frecuencia al cuadrado, 3 por 3, 9. Por tabla, ya usted la conoce. Esa, seguramente ustedes la calcularon en el curso de transformadas de Laplace. Uno calcula la transformada de Laplace del coseno, del seno y de otras funciones que son básicas y fundamentales. Pero total, después nos hacemos, si no recuerda, busque las tablas y ahí está. Esta es la transformada del coseno. Entonces, ahora, ¿aquí qué hago? Bueno, esta condición inicial es 0, entonces esto va a valer 0, ¿verdad? Y me queda aquí SBDS más 0.33.133 BDS. Saco factor común BDS, me queda S más 0.133 es igual a 1.33 S sobre S cuadrado más 9. Despejo de BDS y ¿qué obtengo? Esto que está aquí es la transformada de Laplace de la respuesta. BDS es 1.33S sobre S cuadrado más 9 por S más 0.133. Esto es importante y cuando les estoy recordando, cuando uno ve las transformadas de Laplace surge el concepto fundamental de lo que son los polos y los ceros. Ustedes ya deben manejar esas cosas y si no, bueno, aquí se las estamos repasando. Esta materia es para integrar conocimiento. Y esta parte es un poco larga para poder ver las demás cosas que faltan, porque falta bastante. Pero bueno, aquí entonces ustedes ya saben, aquí surge de esta transformada de Laplace. Cada vez que usted ve una transformada de Laplace, aquí surge y salta a la vista, ¿verdad? Lo que es el concepto de los polos y ceros. ¿Qué son los ceros? Los ceros son los valores de S que me anulan el numerador. Lógicamente, esta transformada de Laplace de BDS tiene un cero en cero, pues, porque 0 es el único valor que me anula el numerador. Pero surge el otro concepto que es muy importante y para la teoría de control es fundamental.
porque de acuerdo a eso usted va a poder saber dónde está el régimen transitorio y el régimen permanente de la respuesta de un sistema. Por ahora son circuitos, los circuitos electrónicos, pero después en control resulta que también este concepto lo vas a seguir llevando, es fundamental. Entonces aquí, ¿qué son los polos? Los polos son los valores DS que te anulan el denominador. ¿Ven? Te lo anulan. Claro, el denominador esta fracción al anularse te causa una indeterminación, por eso son objetos de estudio dentro de la teoría de control. Entonces aquí, ¿quiénes son los polos de esta respuesta del sistema BDS? Bueno, aquí tenemos un polo real. El polo real aquí sería menos 0.133, pues. Yo pongo aquí menos 0.133 más 0.133 me da 0 y 0 por lo que te quita 0. Entonces me está anulando el denominador. Ese es un polo. Tengo un polo real. Entonces ese es un tipo de polo, ¿ves? Un tipo de polo real simple, pues. Real simple. Aquí lo tengo. Y aquí tengo otro polo. Este polo es bastante importante, ustedes lo vieron, porque son los polos complejos. ¿Cuál es la única forma de que se anule este S cuadrado más 9, este factor acá? Bueno, que este sea un valor, un número imaginario. ¿Cuál sería ese número imaginario? J, 3J al cuadrado, ¿verdad? Me daría 9 y J cuadrado me daría negativo, menos 9. ¿Ven? Me anularía esto. Entonces, pero como también puede, como está cuadrado, entonces también puede estar menos 3J. Entonces, esos dos, esto que está acá, tenemos un polo complejo, ¿ok? Un polo imaginario. Entonces, venimos para acá y eso amerita la solución, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? El asunto es que yo esta respuesta en Laplace BDS la lleve al tiempo, porque para mí las soluciones son en el tiempo, que yo pueda saber en qué momento termina la transitoria, comienza la permanente, ¿ves? Entonces, tengo que hacer la antitransformada de esta respuesta que tengo en el dominio de Laplace. ¿Cómo lo hago? Por la famosa expresión de las fracciones parciales. Esto que está aquí tiene un denominador, ¿verdad? Que es la multiplicación de dos factores. Eso simplemente proviene de la suma de dos fracciones que en general la vamos a especificar así. Cuando es un polo sencillo, es A sobre ese polo sencillo, y cuando es un polo complejo, es DS más C. ¿Ok? Ya esto ustedes pues lo han debido revisar, y si no, bueno, aquí lo estamos viendo de una forma muy somera, pero tienen que ustedes repasar estas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula A? Que es la constante de un polo simple, a través del teorema del residuo. ¿No? ¿Le suena esa parte? Teorema del residuo. Entonces sería multiplicar a BDS por S más 0.133, que es lo que indetermina, y evaluar el resultado en menos 0.133. Claro, cuando yo multiplico S más 0.133 por esta función que está acá, se elimina la indeterminación y evalúo el menos 0.133. ¿Y qué me va a dar? Cuando yo meto esto aquí, esto que está acá, elimino este factor con esta multiplicación y después evalúo el polo, ¿eh? Menos 0.133. Y me da un número. Ese número que me da, menos 0.02, es el valor de la constante A que está aquí. Ya tengo el valor de la constante A. Entonces ya estoy expresando, esto es igual a esto. Ya sé quién es A. Perfecto. ¿Cómo hacemos para calcular B y C? Un método muy sencillo. Prácticamente es algebraico. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular C, hacemos S igual a 0 en toda esta expresión. S igual a 0. Como ya conozco A, lo meto allí. Entonces, si yo hago así, entonces fíjate, aquí tengo toda la expresión, y si pongo que esto es 0, aquí arriba me queda 0 y aquí abajo me queda un valor, 9 por 0.133. 0, entonces ese valor es 0. Entonces aquí tengo 0 más menos 0.02, que es A, sobre 0 más 0.133, o sea, 0.133, más B por 0, da 0, C entre 9. Bueno, resolviendo y despejando, me queda que C es igual a 1.35. El valor C de aquí ya lo conozco también. Ya conozco A, ya conozco C. ¿Cómo hago para hallar B? ¿Cómo hago para hallar B? Entonces, para hallar B, hago S igual a 1.
Entonces, el mismo procedimiento que hicimos antes. Ahora yo conozco C y conozco A. Si evalúo todo esto en 1, entonces yo meto aquí esto en 1, 1.33, 1 al cuadrado 1, 9, 10, ¿ve? 10 por 1.133, ¿verdad? Esto que está acá, esto es igual a menos 0.02 entre 1.133, que sería este, más B, por ese que es 1, ¿ve? Más 1.35 sobre 10. Acá. Bueno, resuelvo estas cosas y despejo B y me da 0.003. Entonces ya conozco las tres constantes. Quiere decir entonces que B de S ya puede ser expresado en función de los valores A, B y C. Sería menos 0.02 entre el polo simple, S más 0.133 y 0.003, que es B por S, más 1.35, que es C, sobre S cuadrado más 9. Entonces, para hacer la antitransformada, acuérdense que la cosa es dejarlo lo más sencillo posible, las fracciones o los términos que voy a antitransformar. Entonces, esto que está aquí, este numerador, que tiene el mismo denominador, son dos términos, los separo, ¿eh? Ya me queda la sumatoria de fracciones simples. Y todo esto lo antitransformo a través de tabla. Usted busca la tabla, entonces queda que la antitransformada desde Laplace al tiempo de menos 0.02 sobre S más 0.133 es esto que está aquí, menos 0.02, por la exponencial elevada a la menos 0.133. La antitransformada de S sobre S cuadrado más 9, ¿verdad? Es el coseno de 3t, porque W, esto es 3 al cuadrado, por 0.03. La antitransformada de 1.35, entre esto que está aquí, sería 1 entre S cuadrado más 9, sería el seno entre omega, que es 3, entonces sería 1.35 entre 3, que es 0.45. Entonces, pero para poder comparar con la solución que obtuvimos a través de los otros métodos, tenemos que sumar estas cosenoidales. Entonces, estas son cosenoidales para sumarlo, entonces lo que tomo acá, que el seno 0.45 seno de 3t, es el coseno de 3t menos 90 grados, ya ustedes saben eso, y entonces, ¿qué tengo acá? Que lo que estoy sumando es esta cosenoidal 0.003 más la cosenoidal hacia abajo, ¿ve? Menos 90 grados, 0.45. ¿Qué sale aquí? Por la regla del paralelogramo, sumo esto, ¿y qué me daría? Me daría, el módulo sería este señor 0.03 al cuadrado más 0.45 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso me da 0.45. Coseno de 3t, que es la frecuencia en radianes de las cosenoidales, ¿verdad? Y el ángulo, ¿qué sería? Sería menos 0.45 entre 0.003 sería la tangente, ¿verdad? ¿Y el ángulo cuál sería? La arcotangente de eso. ¿Qué sería cuál? Sería menos 89.6 grados. Total, entonces, que de dt me quedaría que sería esta exponencial y la sumatoria de cosenoidales sería 0.45 coseno de 3t 89.6. ¿Y cuánto era lo que nos había dado antes? Antes nos había dado acá, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? 0.44, ya nos dio 0.45, está bien. Y 3t menos 87.46, ya nos dio 89.6. 2 grados de diferencia, 1 grado, 2 grados de diferencia, está bien. Bueno, eso se resume a los redondeos que venimos haciendo mientras que estamos calculando. Entonces, de esta forma, pues estamos integrando el conocimiento de cómo solucionar tanto con transformada de Laplace como con las técnicas de análisis que ustedes conocen de circuito, pero aplicados ahora a través de números complejos, llevando el circuito a la forma fasorial. ¿Les va a servir? ¿Para qué le va a servir lo de la transforma de Laplace? No es que ustedes todos los circuitos lo van a resolver de esta manera, pero en la teoría de control sí lo van a ver. Sí van a ver cada rato la transformada de Laplace del sistema. La van a manejar. Esas funciones que, por cierto, dependiendo de la salida y la entrada, se llama función de transferencia. Función de transferencia es la respuesta del circuito, en este caso una entrada muy particular que es una señal de impulso, y está expresada en el dominio de Laplace S.
Mira, qué horrible.